Conducción del potencial de acción. Mi nombre es Grete Gracia. Hoy hablaremos de la conducción del potencial de acción. Cómo el potencial de acción, una vez se genera, se puede conducir a través de toda la célula. Entonces, vamos a recordar concepto de potencial de acción. Entonces, el potencial de acción es una serie de cambios abruptos que se producen en la permeabilidad de la membrana plasmática, y esos cambios van a generar un cambio de voltaje ocasionando que los canales de sodio se abran y entonces entre sodio al espacio intracelular, provocando que la carga eléctrica en reposo de la célula, que era negativa, pase a positiva. Si graficamos este potencial de acción, vamos a ver que la célula en reposo tiene un potencial de menos 90, pero existe un estímulo que ocasiona que ese potencial se modifique, y esa modificación del potencial origina que los canales de sodio se abran, y eso ocasiona que la carga eléctrica que tenía la célula en reposo negativa ahora pase a positiva por esa entrada de sodio. Gráficamente corresponde a esta pendiente que en forma brusca presenta una gran aceleración. Cuando ese potencial de acción llega a un voltaje que es menos 30, eso ocasiona que la célula cierre las compuertas de los canales de sodio, deja de entrar sodio, pero entonces ahora empieza la salida del potasio, y la salida del potasio va a ocasionar que la célula vuelva a tener su carga eléctrica negativa. Este es el concepto de la despolarización y cómo se puede el potencial de acción diseminar a través de toda la célula. Ese proceso, como lo vemos aquí en esta imagen, entonces aquí tenemos la célula en reposo con un voltaje de menos 61, quiere decir que predominan las cargas eléctricas en el interior de la célula, y por algún estímulo que se ocasione a nivel de la célula, se activan los canales de sodio, ocasionando entonces que el sodio entre a la célula. ¿Y por qué entra el sodio? Porque el sodio tiene una mayor concentración en el espacio extracelular y una menor concentración en el espacio intracelular, lo que ocasiona que por gradientes de concentración el sodio va a entrar del extra al intra. Esa entrada del extra al intra se conoce como la fase de despolarización, ya que la célula que estaba en un polo negativo ahora va a pasar a un polo negativo. Posteriormente ocurre que se va modificando el voltaje, y cuando el voltaje se modifica, entonces se cierran los canales de sodio, deja de entrar sodio a la célula y empieza a salir potasio. Entonces la salida de potasio, que es una carga eléctrica positiva, ocasiona que la célula vuelva otra vez a tener su carga eléctrica negativa, que es la que tenía en reposo. Ese proceso que se da en un punto del axón de la neurona se va a conducir a través de toda la neurona o de todo el axón de la neurona, y esa conducción no es más que la propagación de ese potencial de acción a las porciones vecinas de la célula. O sea que se va en forma simultánea, se van abriendo los canales de sodio, entra sodio, pero simultáneamente se van cerrando y el potasio sale, de manera pues que vuelve a quedar la carga eléctrica negativa dentro de la célula. La conducción del potencial de acción puede ser una conducción saltatoria, porque el axón está rodeado de una vaina de mielina, que es una sustancia aislante que permite la estabilidad de los iones que están dentro del axón. Y cuando la conducción se da a través de neuronas que tienen la vaina de mielina, se dice que la conducción es saltatoria, porque la despolarización va saltando entre nodo de Ranvier y nodo de Ranvier, porque la mielina no es una vaina continua, sino que está interrumpida en más o menos milímetros entre cada vaina y cada vaina, y eso es lo que se conoce como los nodos de Ranvier. Entonces la conducción saltatoria
va saltando de nodo en nodo y eso hace que la conducción sea más rápida. Entonces el potencial de acción salta de nodo en nodo o de nódulo de Rambier a otro, y entre ellos la corriente sufre una conducción electrónica. Entonces en la membrana plasmática del nodo de Rambier hay una mayor cantidad de canales de sodio, de potasio y de bombas sodio-potasio ATPasa. Entonces se dice que la conducción cuando es saltatoria permite la mayor velocidad de conducción, hasta 100 veces mayor, con un menor movimiento de iones y un menor gasto de energía. O sea que es bueno para la neurona que la conducción sea a través de neuronas que tengan vaina de mielina, porque de esa forma ahorran energía y hay un menor movimiento de iones. Hay factores que afectan la conducción del potencial de acción. Entre los factores que afectan la conducción del potencial de acción, uno se refiere al diámetro del axón. El axón corresponde entonces a la fibra nerviosa. Acuérdense que teníamos sustancia gris, que eran los cuerpos de las neuronas, y sustancia blanca, que eran los axones. Entonces, dependiendo del tamaño del axón, vamos a tener la conducción. O sea que mientras el axón sea más grueso, va a haber mayor velocidad de conducción, mientras que si el axón es más delgado, hay menor velocidad de conducción. Fíjense en este cuadro. Fíjense en este cuadro. Tenemos las fibras, se llama fibra A alfa. La fibra A alfa corresponde a la unión neuromuscular, o sea que es una neurona de tipo motora, porque está en la unión neuromuscular con el músculo esquelético. Fíjense que esta es la fibra más gruesa, tiene un diámetro de 12 a 20 micrómetros. Y fíjense que tiene la mayor velocidad de conducción de 70 a 120 metros sobre segundo. Y otra cosa que favorece a esta fibra A alfa es que tiene una vaina de mielina. Entonces, estas fibras son las más rápidas, las motoras, la de la unión neuromuscular. Fíjense la A beta, que tiene una conducción de 40 a 70 metros sobre segundo y tiene un diámetro de su fibra de 5 a 12 y corresponde a las neuronas sensitivas del tacto, de la presión y de la vibración. Y además de eso tienen vaina de mielina, o sea que ellas van a conducir también rápido, siendo más rápidas las alfa, las A alfa. Si nos fijamos aquí la delta que tiene que ver con el dolor agudo localizado, fíjense que la delta tiene una velocidad de conducción de 6 a 30 metros sobre segundo y es una fibra un poco más delgada que en relación con la A alfa. Fíjense que ella tiene un diámetro de 2 a 5 micrómetros y ella corresponde a las sensaciones de dolor agudo, de temperatura y tacto, y además tiene una fibra de mielina. Tienen una vaina de mielina. Y fíjense, la fibra C corresponde al dolor difuso. El dolor difuso tiene una velocidad de conducción de 0,5 a 2, mucho menor, y el diámetro es mucho menor, 0,4 a 1,2, y además de eso no tiene mielina. Entonces, el dolor localizado, cuando uno tiene un traumatismo en una zona, inmediatamente uno localiza el dolor y entonces uno dice, oye, me golpeé, y busca el sitio donde se golpeó. Pero al cabo de unos segundos, el dolor se hace difuso, o sea que primero es el dolor el dolor localizado o agudo, y después aparece el dolor difuso porque la conducción de esa fibra es mucho menor. Fíjense, aquí se ve. Por eso es que cuando nos golpeamos, primero localizamos el dolor y después viene el dolor difuso, porque sus fibras son más delgadas, conducen más lento y además de eso no tienen mielina. Ya dijimos que la mielina favorecía la conducción del potencial de acción. Entonces aquí tenemos una fibra gruesa donde la velocidad de conducción es mayor y una fibra delgada donde la velocidad de conducción es menor. Otro de los factores que afectan la conducción tenemos
el hecho de que una fibra tenga mielina o no, ya lo dijimos, ¿verdad? Si una fibra tiene mielina, entonces la conducción va a ser mayor y sobre todo si la distancia entre los nodos de Rambier es mayor. Mientras mayor distancia entre los nodos de Rambier, mayor conducción, porque va a saltar más espacios, digamos, con más amplitud. Ok. Y la otro factor, bueno, ya les dijimos, la distancia internodal, ¿verdad? Mientras mayor sea la distancia, mayor es la conducción. Y la otra era que la presencia de mielina o no, o sea, mientras una fibra tenga mielina, mayor es la conducción. Si otra no tiene mielina, menor es la conducción, ¿ok? Otros factores serían la amplitud de la entrada de la corriente del sodio. Existen medicamentos, por ejemplo, los anestésicos locales que utilizamos, la silocaína que utilizamos cuando los pacientes sufren de alguna herida y hay que suturar, hay que coser con aguja y hilo de sutura. Entonces, generalmente a esos pacientes le ponemos anestésicos locales. Esos anestésicos locales lo que van a hacer es bloquear la entrada de sodio. Entonces, al tú bloquear la entrada, el canal del sodio, el sodio no va a entrar y entonces no se va a producir la despolarización en la fibra. Y entonces el paciente, tú le vas a estar suturando a ese paciente y el paciente no va a sentir ningún dolor porque no hay quien conduzca esa información de dolor que yo le estoy haciendo al paciente. Entonces el paciente no siente dolor porque los anestésicos locales están bloqueando el canal del sodio, que es el que va a provocar la despolarización, ¿verdad? Hay otras condiciones como son las hiponatremia, cuando los pacientes tienen diarrea, vómito, o cuando los pacientes pierden el sodio por vía intestinal o renal. Estos pacientes con hiponatremia también van a tener una disminución de la conducción del potencial de acción. También tenemos la tetrodotoxina, que es una enzima presente en el pez globo. Entonces, cuando hay una intoxicación con este pez, o sea, una persona que coma ese pez, sobre todo los asiáticos, entonces esta tetrodotoxina bloquea también los canales del sodio y evita que se produzca la propagación del potencial de acción y por lo tanto el paciente va a tener insuficiencia respiratoria porque no se van a contraer los músculos diafragmáticos ni los músculos intercostales porque se van a paralizar porque la conducción para que haya la unión neuromuscular, acuérdense que la fibra alfa es la fibra motora que va a la unión neuromuscular. Entonces, si yo bloqueo esa conducción a través de la unión neuromuscular, va a ocasionar que el paciente tenga una parálisis muscular y por lo tanto puede tener una insuficiencia respiratoria y eso es lo que ocurre en los pacientes que se intoxican con tetrodotoxina porque esta bloquea los canales de sodio y no se va a producir la despolarización. Entonces con esto terminamos lo que es la parte de la conducción. Ya la próxima entrega vamos a hablar de la sinapsis. La sinapsis es la forma como una neurona le transmite a otra neurona la información de dolor, de tacto, de temperatura, la información que ella va a traer de manera pues para que se entienda qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Quiere decir que el potencial de acción, esos cambios en el potencial de acción, esa difusión y esa transmisión es la forma como el sistema nervioso tiene de comunicarse con el medio externo. Entonces, bueno, en la próxima entrega les vamos a hablar de la sinapsis. Buenas tardes y muchas gracias.